¿La malicia es siempre negativa? En realidad puede ser una herramienta poderosa para sobrevivir en el mundo moderno. ¿Sabías que la malicia puede protegerte del engaño? Hoy hablamos de cómo la astucia y no la inocente ingenuidad puede ser tu mejor aliada. Para entender mejor esto, vayamos primero al origen. Cada año, el 28 de diciembre, celebramos lo que conocemos como el Día de los Inocentes. Una fecha que parece ligera, llena de bromas y risas. Pero, ¿qué hay detrás de esta tradición? ¿Es solo un día para las travesuras o encierra un significado más profundo sobre la naturaleza humana, nuestra relación con la inocencia y la sabiduría? Hoy vamos a explorar el pasado, el presente y el impacto simbólico de este día, cuestionando qué significa realmente ser inocente en un mundo lleno de desafíos. El Día de los Santos Inocentes tiene un trasfondo histórico y religioso, pero también cultural, que lo convierte en algo mucho más que un simple día de bromas. En su origen, esta fecha conmemora un episodio bíblico oscuro, el relato de la matanza de los niños menores de 2 años en Belén, ordenada por el rey Herodes, quien buscaba eliminar al recién nacido Jesús por miedo a perder su trono. Con el paso del tiempo, esta conmemoración fue evolucionando. Lo que empezó como una fecha solemne y religiosa se transformó en una jornada para realizar bromas y engaños inofensivos, adaptándose a las culturas locales de distintos países. Pero detrás de las risas queda un concepto central: la inocencia. La historia de los santos inocentes proviene del Evangelio de San Mateo, donde se relata la masacre de los niños ordenada por Herodes. Este episodio refleja los extremos de la ambición y la paranoia del poder. En su miedo irracional a perder el control, Herodes se convierte en símbolo de la crueldad, el ego y la malicia humana. A medida que el cristianismo se expandió por Europa, el Día de los Inocentes adquirió diferentes significados. En la Edad Media se dio un tono satírico y humorístico. Durante los festejos navideños, las sociedades comenzaron a jugar con la idea de invertir roles. Los plebeyos podían engañar a los nobles con bromas y actos irreverentes. Así nació la costumbre de realizar bromas como una forma de liberar tensiones sociales. En América Latina, por ejemplo, el Día de los Inocentes tiene un doble significado: un recuerdo del episodio religioso y una fecha para la diversión. Es común que las personas hagan bromas y luego digan: "Ah, caíste. Feliz Día de los Inocentes". O quizá digan: "Inocente palomita que te dejaste engañar". Pero ¿es esto realmente ser inocente o más bien una forma de jugar con nuestra percepción de la realidad? Desde sus orígenes en la antigüedad hasta la era moderna, el Día de los Inocentes ha sido un espejo de cómo las sociedades interpretan el concepto de inocencia. De lo solemne a lo humorístico, en sus inicios, esta fecha era un recordatorio trágico, pero con el tiempo las sociedades optaron por reinterpretarla como una celebración ligera, olvidando un poco el significado original. Este cambio refleja una evolución cultural, es decir, la necesidad humana de aliviar el peso de las tragedias con humor y juego. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de información y desinformación, donde la inocencia puede ser vista como una vulnerabilidad. En este contexto, el Día de los Inocentes adquiere un nuevo significado. ¿Somos realmente capaces de distinguir la verdad de la mentira? El ego humano juega un papel crucial en cómo interpretamos la inocencia. Por un lado, el ego busca protegernos, pero también puede cegarnos al creer que no necesitamos aprender más o que somos invulnerables al engaño. La inocencia, en su forma más pura, representa la confianza y la ausencia de prejuicios. Pero cuando la inocencia se enfrenta al ego, que siempre busca protagonismo y es irracional, entonces puede convertirse en una debilidad. Por ejemplo, una persona demasiado inocente y confiada podría ser manipulada por alguien con intenciones maliciosas. Curiosamente, tener cierta malicia o astucia no siempre es negativo. Si bien la malicia puede usarse para engañar o manipular,
también puede ser una herramienta para protegernos del engaño y las intenciones ocultas de otros. Aquí es donde el ego debe encontrar un equilibrio, ni ser excesivamente confiado ni paranoico. Cuando hablamos de malicia, ¿estamos realmente hablando de hacer el mal o simplemente de protegernos de un mundo peligroso? Pues ser astuto no es sinónimo de ser malo. Entonces, ¿cómo podemos usar la malicia para mejorar nuestras decisiones y relaciones? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. La palabra malicia generalmente está cargada de una connotación negativa, asociada con la intención de causar daño o manipular a otros para obtener un beneficio personal promovido por nuestro ego. Sin embargo, en un contexto más diverso, la malicia también puede entenderse como astucia o sagacidad, una capacidad de discernir, anticipar y protegerse de las amenazas, tanto visibles como invisibles. Es aquí donde la malicia se convierte en algo más complejo y multifacético, y podemos reconocer que no siempre se trata de dañar a otros, sino la habilidad de defendernos en un mundo donde las intenciones de los demás no siempre son claras o con buenas intenciones. Cuando pensamos en malicia, lo primero que nos viene a la mente es la idea de manipulación que surge del ego. La malicia, en su forma más cruda, es usada por aquellos que buscan obtener un beneficio personal a expensas de otros, sin importar las consecuencias. En estos casos, se busca el engaño, la subyugación o el control, jugando con la psicología de los demás para hacerlos ceder o tomar decisiones en beneficio del malintencionado. Si bien abusar de nuestra astucia pudiera ser ciertamente un peligro para otros, el acto de ser astuto no es precisamente dañino, pues la pistola que dispara no tiene la culpa de herir a nadie, pues la naturaleza de la pistola es disparar. Ahora mírame los ojos porque quiero que pienses con malicia. En un mundo más constructivo, la malicia se entiende como la capacidad de protegernos del engaño y la manipulación. No se trata de la malicia en el sentido de hacer daño, sino de la astucia para evitarlo. Este tipo de malicia funciona como un mecanismo de defensa, una manera de reconocer que no todas las personas tienen buenas intenciones y que a veces el mundo es un lugar lleno de ambigüedad moral y engaño. La malicia aquí no es maldad para causar daño moral o físico a los demás, sino el sentido común que nos permite detectar cuando alguien está tratando de aprovecharse de nuestra confianza o manipularnos para lograr sus propios objetivos o sus propios fines egocéntricos. Esta protección que la malicia nos proporciona es esencial, especialmente en un mundo donde las intenciones de las personas no siempre son claras y las consecuencias de confiar ciegamente pueden ser devastadoras. El daño en estos casos no proviene de un acto explícito de maldad, sino de la falta de previsión y de no ser conscientes de que otras personas pueden tener motivos ocultos o intereses contrarios a los nuestros. Es aquí donde el ego juega un papel crucial. Según el diccionario técnico de psicointegración del psicólogo transpersonal Jorge Raúl Olin, el ego es el egocentrismo, del latín ego, o sea, yo y centro, y leo textualmente, escucha bien, la persona que tiene ego siempre quiere ser protagonista, es absolutamente incapaz de ponerse en el lugar del otro, todo lo evalúa desde su exclusivo punto de vista y rechaza rotundamente cualquier otro punto de vista que no sea el suyo. El rol del ego, además, deprime los sentidos del ser encarnado, logrando que éste solo exista en lugar de vivir. A medida que el ser humano evoluciona, deja de estar centrado en sí mismo y pasa a concederle el protagonismo a las demás personas, lo cual lo lleva a convertirse en un servidor de la humanidad. Una persona que favorezca ingenuamente la confianza ciega en otras personas puede ser alguien que ve el mundo a través de lentes rosadas,
creyendo que todos los demás son, en el fondo, personas bien intencionadas, cuando no es así. Este tipo de personas no están preparadas para percibir los matices de las interacciones humanas, tienden a confiar en las personas ciegamente y sin la precaución necesaria. Quizás sean personas ingenuas justamente por un problema de ego, autolimitación, dependencia y falta de compromiso. En el mejor de los casos, a veces creer ciegamente en otra persona puede generar relaciones genuinas y enriquecedoras, pero no siempre es así, porque vivimos en un mundo donde las intenciones humanas son a menudo ambiguas, egocéntricas y manipuladoras. Entonces aquí la confianza excesiva puede ser peligrosa para quien confía viendo todo color de rosa a su alrededor. Las personas que caen en este extremo pueden ser vulnerables una y otra vez al abuso de otras personas, quienes aprovechan esa confianza para manipularlas en beneficio propio. Y quiero destacar que la malicia tampoco es sabiduría, porque si no usas tu malicia y astucia para el bien, sino para el mal, entonces no eres una persona sabia, sino asquerosa, y una persona ignorante de la importancia del amor y del respeto hacia nuestra humanidad y hacia los demás seres humanos. Por otro lado, existe el ego que se mueve hacia el extremo opuesto, la paranoia. Aquí el ego está sobrecargado por la desconfianza, a menudo debido a experiencias pasadas de traición o el miedo a ser víctima de engaños una vez más. La paranoia, aunque se basa en la precaución, puede llevar a las personas a ver amenazas donde no existen, a ver fantasmas donde no los hay, generando un círculo vicioso de desconfianza que limita su capacidad de formar relaciones genuinas. Este ego paranoico puede llevar a la persona a asumir que todos tienen malas intenciones, lo que puede resultar en un aislamiento innecesario o incluso en una actitud agresiva hacia los demás. El verdadero reto, entonces, es encontrar un punto intermedio entre estos dos extremos. El ego debería ser lo suficientemente flexible como para aprender de las experiencias pasadas sin quedar atrapado en la desconfianza eterna, pero también lo suficientemente fuerte como para reconocer cuándo es necesario protegerse y aplicar cierta malicia o astucia para evitar ser manipulado o perjudicado. Sin embargo, el ego no puede razonar ni aprender porque el ego es irracional, ya que quien aprende no es tu ego, sino tu mente analítica. Tú en tu análisis y en tu toma de conciencia sí puedes aprender de experiencias pasadas y no juzgar a todos por igual, a diferencia del ego, el cual considera que todos los demás son los culpables y los responsables menos él mismo. Este equilibrio en la precaución ante los demás no significa ser desconfiado o malicioso por naturaleza, sino tener la sabiduría de discernir cuándo es necesario ser precavido y cuándo confiar. La malicia entonces se convierte en una herramienta de autopreservación, no para dañar a los demás, sino para protegernos de quienes no tienen buenas intenciones. Y en realidad la vida, en su complejidad, no nos permite vivir en un mundo ideal donde todo es blanco o negro. Más bien, exige que aprendamos a movernos en los colores grises, siendo sabios y astutos donde lo necesitemos, pero también confiando en la bondad y en la autenticidad cuando sea posible. La verdadera habilidad consiste en discernir el momento adecuado para aplicar astucia y el momento adecuado para abrir nuestro corazón a la sinceridad, teniendo un corazón inocente, mas no un cerebro inocente. Así la malicia entendida de forma constructiva se convierte en un recurso valioso para manejar las complejidades de un mundo que en ocasiones requiere de un poco de astucia para navegar con éxito. Es necesario reiterar que la evolución personal en la sociedad requiere que dejemos atrás esa inocencia cómoda y adoptemos una postura más activa y consciente. Esto significa aprender, participar y comprometerse con la mejora del mundo, empezando por nosotros mismos, porque a veces esa inocencia no es más que un disfraz para evitar el compromiso y la responsabilidad. En esta Navidad y en cualquier fecha del año, el Día de los Inocentes es mucho más que bromas o conmemoraciones religiosas. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con la inocencia, la malicia y la sabiduría. En un mundo lleno de desafíos, no se trata de ser completamente inocente ni completamente astuto, sino de
encontrar un equilibrio que nos permita vivir con integridad, protegernos del mal y prestar servicio altruista hacia la humanidad. Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new.